Comenzó la primera pausa de este programa y como habíamos adelantado ya estamos en comunicación con Víctor Hut de Concepción del Uruguay, que seguramente está en su casa calentito, ¿no? ¿Cómo le va, Víctor? Hola, buenas noches. Sí, difícil estar calentito con este clima. Sí, complicado, pero bueno, estamos tratando. Acá hace un poco de frío, no sé, Concepción del Uruguay, que está más al norte, capaz tiene más calor. No, hoy hizo temperaturas bajo cero en varios momentos del día, a la mañana temprano, y ahora creo que está de nuevo así. Bueno, Víctor, la idea un poco era charlar, lo habíamos anunciado ya en comienzo del programa. Un poco varios temitas que queremos ver, porque la prensa se ha hecho eco de una serie de reclamos de docentes, y no solamente gremiales, hemos visto el gremio, pero también hemos visto docentes de aula reclamando el tema. Hoy se agregó en algunos grupos de WhatsApp a los cuales tuvimos acceso reclamos por las liquidaciones salariales, por el Código 029, pero queríamos apuntar en primer lugar a un tema que está dando vuelta, el cierre de centros de educación de adultos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Así es. En realidad ese tema es grave en sí mismo, y es grave si lo ponemos en contexto, que es un recorte de todo tipo, recortes de todo tipo en el sistema educativo. Hoy lo prioritario es recortar, no utilizar el presupuesto que siempre se tuvo para educación, y entonces hay que recortar. Y uno de esos recortes fue a uno de los lugares más sentidos para nosotros en el sistema educativo, que son los centros de educación de adultos primarios, que muchos de ellos participan de la alfabetización de las personas. Otros, hay distintas etapas, completar la primaria, pero para algunos es alfabetización. La alfabetización se realiza para los sectores más necesitados de nuestra sociedad, del sistema educativo, y ahí es donde se decide recortar. Por eso es que hemos salido a rechazar esta decisión. Se había anunciado el cierre de 60 centros de adultos en toda la provincia. Hoy es 30 de junio, o sea que hoy sería el último día para muchos centros, pero todavía no hemos confirmado cuántos son los que efectivamente van a cerrar. Se nos salió a responder desde el CGE que no era cierto lo del cierre, pero estaban las notas que decían claramente que había un cese. Si no se cierran todos, los que se anunciaron, que es lo que esperamos, supongo que tendrá que ver con el reclamo que se ha hecho en toda la provincia. Reclamo, gestión de los supervisores para que no se cierren, de los maestros. La verdad que la comunidad ha salido a defender estos centros educativos. Víctor, usted es supervisor de secundaria de adultos, pero cuando uno tiene que hablar de centros, ya sea de adultos para primaria, alfabetización o de secundaria, tiene que hablar de una educación particular. No es la clásica de la escuela secundaria, la clásica de la escuela primaria. Son adultos que muchas veces no pueden concurrir, por ejemplo, porque tienen que quedarse en la casa a hacer alguna tarea, muchos trabajan y demás. Es muy particular la educación de adultos. Sí, los motivos por los cuales una persona joven o adulta no ha completado la escuela primaria son diversos, y siempre tiene que ver con problemáticas que tienen que ver con la justicia social. Lo esperable en toda sociedad es que los niños completen su escuela primaria mientras son niños. Los que no lo completaron seguramente fue por alguna dificultad que no pudieron superar. Siendo adultos o un poco más grandes, sienten que necesitan aprender, que necesitan formarse, y es por eso que recurren a centros de adultos. Y en un centro de adultos se trabaja en modo de multigrado, o sea, en un mismo centro hay algunos estudiantes que se están alfabetizando, aprendiendo a leer y escribir, y otros están más avanzados. Por eso es un formato muy diferente al de la escuela tradicional. Se dictan a veces en escuelas, en horarios diferentes a los de las escuelas,
pero también en centros barriales, en distintos lugares. Y claro que la cantidad ideal no es 20 o 25 alumnos, son cantidades menores, pero además tiene una metodología dinámica que los estudiantes inician en cualquier momento del año. Entonces puedo tener un centro educativo que en un momento tiene 5 estudiantes, pero voy 2 meses después y tiene 15. Son muy dinámicos, no es que empiezo un año y lo termino, se empieza en cualquier momento. Claro, porque hacíamos referencia a esa pregunta porque por ahí leíamos que había que... No, pero está bien que se cierre porque tenía 3 alumnos, 4 alumnos. Ah, no, mirá que tiene 20 alumnos. Ah, los otros son alumnos fantasmas. No, mirá que van. Lo que pasa es que por alguna razón, por un tiempo, inclusive por un cambio de turno en un trabajo, en una fábrica, exacto, no pueden concurrir a la escuela. Es así. Toman la decisión de iniciar, pero en el camino tienen un trabajo que les cambió, que se modificó, y bueno, se van y después vuelven. Pero esta cuestión de que los centros educativos se van quedando sin alumnos fue siempre así, porque se instalan, los centros educativos van variando, se van moviendo a los lugares donde son necesarios. Entonces quizás cuando un centro educativo en una barriada ya abarcó a todos, se va quedando sin alumnos y se traslada a otro lugar de la ciudad, pero no se cierran, porque nosotros en Entre Ríos, de acuerdo al censo del 2010 y a los primeros resultados del censo del 2022, tenemos 22.000 personas analfabetas. Esto es que no saben leer y escribir. Además de eso, la cantidad que no terminó la primaria es mayor. Entonces, tendríamos que abrir muchísimos más centros educativos de primaria para adultos, pero no cerrar. Y digo, si por algún motivo uno se debe cerrar porque se quedó sin alumnos, inmediatamente tenemos muchos lugares donde lo están necesitando. Pero acá lo que se dijo fue cerrarlos y cerrarlos definitivamente, pero además por una cuestión presupuestaria. Y ahí es donde dejamos de discutir educación. Si el presupuesto se va a imponer a las necesidades educativas, significa que no estamos discutiendo educación. Víctor, esto viene de la época... Yo recuerdo que un gobernador alguna vez dijo primero los gurises, pero nunca han sido primero los gurises, ni los adolescentes, ni los adultos en el tema educativo. ¿Alguna vez hubo alguna política educativa de Estado en Entre Ríos? Que usted recuerda, ¿no? Usted es más joven que yo, le corro con ventaja. No, digo, como política educativa de crecimiento, tenemos en el año 2006 la Ley de Educación Nacional que hizo obligatorio el secundario y que hacerlo obligatorio implica garantizarlo, y donde se abrieron muchísimas escuelas secundarias que antes no existían. Ahí tuvimos un importante crecimiento a lo cual la provincia adhirió. Hace unos años tuvimos como crecimiento, digo, lo de la 5ª hora en las escuelas primarias después de la pandemia, y son formas de crecimiento. Hemos tenido buenas y malas en tiempos anteriores, pero lo que me preocupa es que en este momento son todas malas. Digo, maestros con un salario que tiene la mitad de la canasta básica. En otros tiempos también hemos estado mal, digo, hemos estado en el 70%. Ahora, hoy estamos en el 55% con montos en negro. Y eso lo que hace, además de perjudicar a los docentes actuales en sus economías familiares, lo que hace es despoblar de maestros la provincia. Hoy nos cuesta convencer a los jóvenes que sigan la carrera de maestro, ofreciéndoles, después de 4 años de estudios, un sueldo que está en la línea de la indigencia. Ya lo estamos viendo, no estoy hablando de futuro, estoy hablando de presente. Ya nos quedamos sin maestros y entonces se les ofrece a los maestros tomar el segundo cargo, que hoy implica trabajar 10 horas por día frente a alumnos, más las horas de la casa, y así todo quedan cargos sin cubrir. Digo, si se nos terminan los maestros y maestras para nuestros grados, ahí es como que se termina la discusión. Nos vamos quedando sin sistema educativo.
Esto es muy preocupante, además de recortes, como te decía al principio, de todo tipo, en horas destinadas a la inclusión educativa. Fueron creadas en el año 2021, hoy se recortan. Ejemplos como la falta de cargos de ordenanzas en escuelas. Eso nos está pasando a todo nivel. Víctor, nos decían el otro día, entre este lunes y la semana pasada, le pregunto si esto es tan así, o sea, nos decían una parte que no era atractivo ya el profesorado o los profesores de enseñanza primaria porque económicamente iban a un sueldo de indigencia, lo que usted acaba de decir. Pero también nos decían, lo que pasa es que también hay muchos docentes que están en la costa del Paraná, que es Paraná, Victoria, y se cruzan a Santa Fe a dar clases, o en el sur se cruzan a la provincia de Buenos Aires, porque tienen mejores sueldos. ¿Es así? Sí, la verdad que los sueldos de otras provincias, de las provincias cercanas, los de la región centro, por ejemplo, son mucho más atractivos que los de Entre Ríos, y sí, en Paraná seguramente que conviene cruzarse a Santa Fe. Pero digo, también conozco muchos maestros que se recibieron de maestros y no ejercen de maestros porque con cualquier otro trabajo van a ganar mucho más. Y esto es preocupante, y es preocupante a futuro. Digo, los gobiernos pasan, los docentes quedamos, las escuelas quedan. Dentro de 4 años este gobierno no va a estar, habrá otro, pero a los entrerrianos nos van a quedar las escuelas destruidas por falta de mantenimiento y sin maestros, que esto es terrible. Por eso yo, no es mi objetivo enfrentarme al gobierno actual. Me he enfrentado a todos los gobiernos cuando veo que atacan al sistema educativo, que es lo que queda para los entrerrianos. Y me preocupa eso, me preocupa el presente y el futuro que se proyecta si no cambiamos estas políticas en educación. Víctor, ya vamos a volver al tema educativo, porque tenemos algunas cositas que preguntarle, pero bueno, vimos en Análisis Digital una columna de opinión suya que hablaba sobre, mire dónde lo llevamos, a un evento solidario, un récord Guinness que se realizó en Concepción de Uruguay, donde usted vive, respecto a batir el récord Guinness por la cantidad de pollos que se asaron. Pero la columna de opinión no era precisamente de que el pollo estaba rico. Usted planteaba otra cosa allí en Análisis Digital. Sí, sobre eso que sucedió en Concepción del Uruguay, digo, hay muchas líneas para analizarlo. Yo en principio estoy conmovido con lo que se hizo, con el enorme evento que se hizo. Que sí, que es cierto, fue para batir un récord Guinness, pero creo que eso fue el pretexto. Lo que se terminó haciendo fue colaborar solidariamente con 65 instituciones de nuestra ciudad que se llevaron el producto de la venta de esos pollos. Entre esas instituciones hay clubes, hay escuelas, hay instituciones de menores, hay centros de salud. Entonces fue un acto solidario muy importante. Y en ese acto a mí me produjo una particular repulsión ver sacándose fotos al gobernador Frigerio, porque digo, si necesitamos solidaridad con las escuelas es porque no viene el presupuesto provincial para esas escuelas. Esas escuelas van a, seguramente con eso que recaudaron, van a tapar parches, pero que son parches que nos van quedando por la falta de presupuesto educativo. Lo mismo con los clubes, lo mismo con los centros de salud. O sea, fueron a hacer solidaridad en este evento en los vacíos que deja la provincia. Entonces, verlo al gobernador sacándose fotos en ese evento, cuando nos están mostrando que la mirada es de crueldad hacia quienes necesitan, me pareció contradictorio y por eso escribí lo que escribí. Ahora, Víctor, los entrenadores nos sorprendimos porque en realidad no se visibilizó demasiado, si es cierto que en algunos medios lo reflejaron. A principio de año hubo una votación que se creó un fondo de infraestructura en reemplazo de otro fondo, además todo eso en el impuesto inmobiliario. Y ese fondo no era para arreglar escuelas. Ahora nos enteramos de que hay que hacer fiestas solidarias a las cuales asiste
el gobernador y agradece la solidaridad de la gente para arreglar lo que tendría que arreglar el Estado. Sí, el efecto de ese fondo que vimos en la boleta del impuesto inmobiliario por ahora no lo vemos. No hay reparaciones en escuelas. Las que vemos cada tanto, por ahí hemos visto con fondos de CAFES, que es un organismo ajeno al sistema educativo. Los edificios escolares en general son antiguos, tienen mucho desgaste y requieren el mantenimiento permanente. Siempre tiene que haber obras en las escuelas y si no se nos van a dañar y va a llegar un momento donde no los vamos a poder utilizar más. Y esto es lo que estoy viendo en el futuro, así como con las rutas que no se arreglan. Digo, hoy lo que funciona como estaba, pero la proyección es muy preocupante. Digo, yo llamo a los entrerrianos a que no se trata de defender a los docentes en esto que estoy diciendo, sino a nuestras escuelas, que quienes tienen hijos sabrán que las necesitan, quienes no lo tienen los van a tener, pero también a nuestros nietos, a todos los que están a nuestro alrededor, les tenemos que cuidar las escuelas, y hoy no se las estamos cuidando. Víctor, volviendo al tema educativo, veo que le estamos haciendo así un popurrí, lo estamos paseando por todos lados, ¿no? Como perro atado con goma, como diría el senador Juez, va y viene. Pero tenemos las escuelas, tenemos una epidemia, podemos decir, de gripe A o COVID, o como quieran llamarle, no me quieran dar, una influenza que está dejando el tendal en adultos y en jóvenes. A la vez, el frío polar que hablábamos al principio. ¿Hay alguna variación? ¿Se puede hacer algo en las escuelas? Porque hoy leíamos algunos docentes que planteaban, estamos yendo con 2 grados bajo cero a una escuela que tiene las ventanas tapadas con cartones porque faltan vidrios. Bueno, me pega mucho esto que me preguntás porque estamos en este momento dedicados a ese tema. Mira, yo te agrego, en Concepción del Uruguay, el Hospital Urquiza, un hospital enorme, está saturado de problemas de fiebre, de resfríos, de gripes, y está derivando pacientes a otros lugares. O sea, estamos en una situación de colapso de nuestro hospital público. Y en ese contexto, digo, los entrerrianos hemos sido sabios y tenemos una normativa que es la 4240 del 2024, que en realidad replica de muchos años anteriores, que dicen que en situaciones de emergencia, de problemas de edilicios, no sé, de problemas eléctricos, de problemas de escapes de gas o meteorológicos, como lo que estamos atravesando, los directivos de las escuelas, que son los adultos responsables de los chicos, pueden definir modificaciones, como por ejemplo, modificar los horarios para que los chicos no ingresen a las 7 de la mañana, que no corran riesgo de enfermarse porque no tenemos hospitales, no perder todo el día de clase, sino solo prorrogar una o 2 horas si es necesario. Y los directivos están tomando esta responsabilidad. Los supervisores están acompañando esta decisión porque está dentro de la normativa y desde el Consejo General de Educación nos están amenazando que no lo podemos hacer cuando en realidad estamos cumpliendo con la normativa. Y hay una supervisora de Federal, lo conocí hace un rato, que fue sancionada por haber autorizado estas reducciones horarias cuando se está ajustando a la normativa. Digo, son nuestros gurises, los tenemos que cuidar y los directivos sienten esa necesidad porque ven a sus chicos teniendo frío, con riesgo de enfermarse, y desde el Consejo General de Educación nos están presionando, nos están queriendo prohibir lo que la normativa histórica nos permite. Es terrible. Yo acá le digo a los padres que también reclamen. No estamos diciendo suspender las clases, sino hay escuelas que ingresan a las 7, que los chicos salen 6:30. A esa hora hemos tenido hasta 4 grados bajo cero. Son estos días nada más de ola polar. Estamos sugiriendo la reducción horaria, apoyados en la normativa, pero es terrible lo que recibimos
la falta de cuidado que tenemos desde las autoridades. Usted me acaba de decir que el Departamento Federal, un departamento castigado por la infraestructura, históricamente por la infraestructura escolar. No digo que sea el más complicado, pero sí un departamento complicado con esos temas, sí. Que sanciona a una supervisora por decir, bueno, los chicos en vez de ir con frío van un ratito más tarde, o por lo menos cuando sale el sol. Sí, la gran mayoría de nuestras escuelas no tienen gas natural instalado. Lo que se trata de hacer a veces es enchufar una estufita que no calienta nada, pero si enchufamos muchas estufas saltan las conexiones eléctricas. Muchas de nuestras ventanas tienen entrada de aire, las puertas cierran mal. En esas condiciones, vos pensás que en esas condiciones un niño tiritando de frío ¿va a poder aprender algo? No. Entonces preferimos cuidarlos, que entren un rato más tarde y que puedan aprender, si no, no hay acto educativo. Hay pibes metidos adentro de la escuela, pero no hay acto educativo. Así lo estamos analizando, directivos, supervisores, pero parece que la orden es los pibes adentro, pase lo que pase, con hospitales saturados de casos de gripe. Víctor, nos quedan pocos minutos, pero hay dos temas que nos gustaría hablar. Uno es, esto va de la mano, el frío tiene que ver con la alimentación de los chicos, y hubo un recorte, el gobierno dice que no es recorte, sino que es un blanqueo en los comedores escolares. Sí, lo cierto, esto es un tema repetido. Los comedores funcionan con el esfuerzo de cocineras, de directivos que estiran el presupuesto que nunca alcanza. Lo cierto es que nuestros chicos necesitan comer en las escuelas mucho más que antes, porque antes existían comedores barriales que ahora tampoco reciben alimentos del gobierno provincial y nacional. Es terrible. Y en esas condiciones de problemas de alimentación, el frío pega más fuerte. Uno por ahí dice, desde la comodidad de algunas situaciones, bueno, que se abriguen mucho y vayan. Hay chicos que no tienen abrigo, que van con zapatillas muy finas, con camperas muy finas, y el frío los atraviesa. Víctor, vamos a la parte de salarial. Arrancamos con un tema. Vimos muchas quejas en las redes por la fecha de pago del aguinaldo, que normalmente decían siempre se pagó en julio. Nosotros tomamos el trabajo de ver para atrás, del 2021 en adelante. Seguramente para atrás algunos nos darán razón y otros no consideran, pero vimos los últimos 4 años, inclusive el último año del gobernador, y siempre se pagó la primera quincena. Ahora el aguinaldo apunta a la segunda quincena, y no entramos en la discusión si se pagan vacaciones para que uno pueda comerse algo un poquito más rico, compartir con la familia las vacaciones, o quizás ir a algún lado. Difícil, pero con los sueldos que usted nos decía, pero se paga la segunda quincena. ¿Esto es por algo en particular? ¿Cómo ve usted, que ha estudiado muchas veces lo que es el presupuesto y la provincia y demás, que es un especialista en eso? ¿Y cómo ve el tema este? ¿Por qué se paga? ¿Por qué se pagaría, no lo sabemos a ciencia cierta, en la segunda quincena del mes de julio el aguinaldo? Sí, históricamente se ha pagado o junto con el sueldo y aguinaldo en estos días, o inmediatamente al día siguiente que terminaba el sueldo, el aguinaldo. Y sí, siempre era primer quincena. Hoy yo creo que si uno analiza los números de la provincia y de la nación, la terrible baja de coparticipación, que para Entre Ríos es fundamental, y además la baja en la recaudación por el enfriamiento de la economía, yo creo que la provincia está con problemas para recaudar, que no lo paga antes porque no tiene los fondos, y digo, lo que se ha quitado de coparticipación desde el gobierno nacional a todas las provincias va a producir estos efectos. No es un problema solo de Entre Ríos, esto se está viendo en varias provincias, y yo me temo que a futuro tengamos problemas para que se llegue a recaudar lo necesario para el sueldo. Esto tiene que ver con una política de apropiación de los recursos de las provincias por parte del Estado Nacional
a la cual Entre Ríos no se opone. Digo, desde el gobierno provincial se acompañan todas las medidas del gobierno nacional, como son el decreto 70, la ley bases, y en esas medidas está incluido esto. Entonces, entendemos, nosotros quisiéramos que nuestro gobierno provincial defienda el reparto justo de la coparticipación que nos está haciendo. Esto que estoy diciendo es como un análisis macro, que quizás a algunos esto los aburre, pero después termina en problemas con nuestro sueldo. Y en realidad la rebaja de nuestro sueldo que se produjo todo el año pasado y se sostiene en esto, tiene que ver con esto. Necesito estudiar, analizar un poco la economía nacional para entender lo que termina pasando en mi bolsillo. Vamos a llamarlo otra vez para poder charlar un poquito sobre el salario docente y esa famosa cláusula gatillo que se está aplicando pero que no alcanza. Pero vamos porque necesitamos extendernos un poquito más en este tema, así que será en otra oportunidad, Víctor. Desde ya muy agradecidos por esta noche en Fuera de Juego. Gracias a vos por la posibilidad de comunicarnos y cuando quieras estoy disponible. Bueno, muchas gracias. Hablamos con Víctor Huth, que es supervisor de secundaria adulta. Tocado varios temas, ¿sí? El cierre de los centros de adulto de primaria, que el gobierno anunció y parecería ser que no son tantos como los que anunció. Sí, no los anunció, pero están las notas. Los salarios, los comedores, el frío, la ola polar. La sanción, una supervisora nos adelantaba Huth, una supervisora federal que, ateniéndose a la normativa, redujo el horario para evitar que los chicos pasen frío en las escuelas, porque hay escuelas que no tienen vidrios, hay escuelas que están con cartón, hay escuelas que no tienen calefacción, hay escuelas cuyas aulas están separadas por machimbre y no se puede colgar un caloventor del machimbre porque no lo sostiene, por ejemplo. Todas esas cositas, fue sancionada.